Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tercera parte de cómo desarrollar tu juego de terror y no morir en el intento. Mi nombre es Fay Alonso y soy desarrollador de videojuegos. Y si llegas por primera vez a este video, te cuento que estamos haciendo un juego de terror desde cero. Ya sería este. Como dije al principio, el tercer video. Le voy a dejar una tarjetita arriba con la lista de reproducción para que lo puedan seguir desde el principio. Ok, ya nos habíamos quedado con el terreno terminado. Ya le agregamos algunos sonidos. Yo creo que es hora de que vayamos a cerrar el objetivo, ¿verdad? Primero hacer un objetivo simple y después vamos a complicarlo un poco más. ¿Y cuál sería el objetivo dentro del juego de Slenderman? Son juntar las 8 hojas que están regadas por ahí, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar dentro de nuestra carpeta Content. Vamos a comenzar. Ya tenemos algo preparado dentro de los blueprints. Tenemos dentro de usables, inventario, ya tenemos algo que se llama paper. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá. La verdad que podría yo comenzar a hacer algo más pro, pero lo que ahora me interesa es que entiendan cómo funciona esto. Perfecto. Y acá tenemos nuestra hoja. Y como en el juego de Slender son 8 páginas, vamos a duplicarla. 1, 2, aquí tenemos 2, duplicamos esto. Y duplicamos una vez más. Tenemos 8 páginas. Ahí está. Entonces esto yo podría ahora mismo ir juntando las páginas. Esto vamos a darle después textura. Le voy a mostrar cómo. Bien. Tomadas las 8 páginas, estaría terminado el juego. Esto vamos a distribuir por todo el mapa. Pero ahora lo que nos interesa realmente es qué va a pasar después de que tomemos estas 8 páginas. Y para eso tenemos ya algo preprogramado dentro del Horror Engine que se llama Puzzle o rompecabezas. Y podríamos decirle, a ver, acá está. Sería usables, triggers. Acá está. Vamos a traer esto dentro del mapa. Y necesitamos desbloquearlo. ¿Cuántas veces? 8 veces. Voy a mudarme para acá para no molestar. ¿Ya? Esto necesito desbloquearlo 8 veces. Y una vez que esté desbloqueado, vamos a crear un evento de horror. Que podría ser cargar un mapa nuevo donde diga ganaste o el fin. Ahora mismo vamos a darle simplemente que haga lo siguiente. Que lance un mensaje. Un subtítulo vamos a ponerle que diga ha ganado. Esto después lo vamos a hacer más cheto. No se preocupen por eso. A ver. Ok, ya tenemos la secuencia. Agregamos el subtítulo. Decir you win. Ahora, ya que estamos tocando esto, les cuento algo y como consejo y para que tengan en cuenta. Muchas personas me están pidiendo que les muestre cómo hacer subtítulos y traducciones de estos subtítulos. Hay una cuestión que realmente es importante como indie, que es optimizar el tiempo. Yo primero me preocuparía por terminar el juego y después por los subtítulos, porque eso es algo que después se puede actualizar, vamos a decirle. El gran drama de esto es que lleva demasiado tiempo subtitular todo. Y otra cuestión es que el mercado realmente español, digámosle, no corresponde ni el 10% de la venta total de los juegos que hay en el mundo. Básicamente lo que les digo, hagan el juego en inglés. Y después si le da tiempo y si quieren mejorar el juego, podemos ver el tema de los subtítulos en algún otro video. Pero ahora para poder terminar,
lo que es el proyecto de crear el juego, vamos a hacer todo el juego en inglés. Perfecto. Esto quiere decir que, a ver cómo le explico resumidamente. Lo que nos permite este blueprint es ir desbloqueando. Cada vez que nosotros hacemos una acción, va a contar como un desbloqueo. Y esto va a ir en una cuenta regresiva. Entonces, cuando yo agarro esto, por ejemplo, y le digo, a ver, quiero crear un evento de horror aquí. ¿Y cuál sería el evento de horror? Primero, cuando lo tomemos, o sea, cuando guardemos el documento, to take, ¿qué va a hacer? Va a afectar a algo del ambiente, actor interaction. Vamos a seleccionar este actor. ¿Y cuál va a ser la interacción? Un lock. ¿Ven? Y sería lo mismo para todo esto. Esto realmente, para no hacer todo de nuevo, podríamos minimizar. Le damos clic derecho, le damos copiar, seleccionamos esto, creamos un nuevo evento de error, le damos clic derecho, le damos pegar. Lo mismo con esto, ampliamos, clic derecho, pegar. Esto es para no estar haciendo el mismo paso cada vez. Como es la misma acción, es una acción de desbloqueo. Cuando tengamos las 8 páginas, recién vamos a poder terminar el juego. Y le damos pegar. Mismo, pegar. Y con lo último, pegar. Perfecto. Ahora le da play, vamos a probar si funciona. En la teoría ya está todo. Vamos a agarrar todos los papeles. Y por alguna razón no nos desplegó el texto. You win, vamos a ver. Necesitamos la duración. Acá está el tema. Creo que si salió muy rápido y no vimos. Vamos a probar esto. Vamos a modificar la duración y vamos a darle, qué sé yo, 8 segundos. Volvemos a probar. Bueno, vamos a revisar si se copió bien todos los papeles. Aquí tenemos la opción do once, para que se repita una vez. Una vez que esto nosotros lo tomamos, vamos a ver si está bien esto. Es bueno que salten errores y que nos salga todo una, así vamos viendo qué podría ser el problema. No se copió el actor iteration en los otros, ¿ven? Entonces lo que tenemos que hacer, si yo le doy pegar, bueno, lo que vamos a hacer para ahorrar tiempo es realmente simplemente copiar esto 8 veces. Esto que ya está con la interacción. Realmente no sé por qué motivo no se copiaron los textos, pero vamos a revisar esto, por ejemplo. Necesitamos tomarlo una sola vez y que cuando lo tomemos a un unlock dentro de esto, que es lo que necesitamos acá, esto vaya sumando. Una vez que esto se desbloquee, ya debería salir el texto.
Ahí le damos play ahora. Vamos a probar. Perfecto, ahí ya funciona. Vamos a hacer que salga un sonidito. Con esto también podemos tirar, por ejemplo, subtítulos y también audio. Podemos poner, por ejemplo, una conversación o disparar cualquier audio. Vamos a ponerle cualquiera que esté ahora mismo por default. Si ustedes ponen, por ejemplo, acá, ahora me voy a mudar para este lado. Si ustedes ponen por acá, por ejemplo, en filtros y ponen directamente lo que sea audio o materiales, por ejemplo, en este caso sound, todo lo que sea sonido, ya me aparece aquí. La alarma está muy fuerte, voy a cerrar esto. Realmente no hay como un sonido de YouWin o algo así. Pero ya sabemos, tenemos la vieja y confiable FreeZone para que nos dé un sonido de victoria. Entonces, cuando esto ya está funcionando, lo que vamos a hacer es, acá te dice, por ejemplo, si le pones el subtítulo, ¿cuál es el audio que le corresponde? Acá podemos poner una frase, ¿verdad? Como siempre, en inglés. Yo creo que esto sirve. Ahora le damos play. Voy a cerrar un poco esto. Perfecto, ya funciona. Ya tenemos ya nuestro sistema de cómo vamos a resolver el juego. Ahora lo que vamos a hacer después es complicarle la tarea al jugador para que consiga estas hojas, ¿verdad? Que no sea tan fácil. Perfecto. Y ahora como tip aparte, les voy a poner cómo yo haría esto y que se vea mejor. Seguramente si abrimos, vamos a traer una página Google. Lo que voy a hacer ahora es, se va a cerrar. Acá ya hemos comenzado a trabajar con otras herramientas, ¿verdad? Para que se vea más cool el juego. Bueno, una vez el objetivo resuelto, vamos a cerrar esto. Vamos a quitar los filtros. Tengan en cuenta algo. Así como yo resolví esto, acá por ejemplo podría ser cualquier cosa. Por ejemplo, podríamos tomar un elemento o dejar un elemento en un lugar, por decirle alguna vela, y que vaya desbloqueando esto. Y que la función sea un lock cada vez que hacemos algo. Entonces, una vez terminadas todas las acciones, esto se va a desbloquear y ya podemos hacer o que se dispara un sonido o que se spamee un jugador o un enemigo o generar cualquier otro sonido o abrir un mapa nuevo. Podemos terminar el nivel ahí y abrir un mapa nuevo. Darle la sensación al jugador que ya ganó y abrirle un mapa extra donde realmente ahí tienen que ser cosas más complicadas. Podríamos hacer eso también. Perfecto. Ahora, ¿cómo yo personalizo esto? Fácil. Vamos a ir a nuestra carpeta Content y lo que a mí me gusta hacer es crear una carpeta de extras donde voy a ir marcando todo lo que tengo. Por ejemplo, si meto algún modelo nuevo, voy a guardarlo aquí y acá voy a poner, por ejemplo, gráficas. Bien. Y lo que voy a buscar es el material con el que está hecho esta hoja que está acá. Una vez seleccionada ya te demuestra aquí. Entonces buscamos la lupita. Esto realmente es para tener una idea del tamaño y hacerlo en forma correcta. Voy a importar esto. O sea, voy a exportarlo realmente. A ver dónde le doy a exportar. Esto voy a pensarlo bien. Vamos a crear unos mensajes buenos realmente.
No me fijé dónde exporté. Voy a darle vuelta. Vamos a Asset Action. Vamos a Export. Y teníamos ya una carpeta de... donde teníamos que ir ordenando ya todo lo que íbamos a poner, ¿verdad? Proyecto Slenderman, ahí está. Y voy a guardar el papel tal como está. Ahora vuelvo a la carpeta Content, me voy a Extras, Gráficas y dejo ahí preparado. Y ahora voy a buscar nuestro archivo que acabamos de guardar. Voy a abrir el archivo con Photoshop. Por ejemplo, podríamos alterar el orden, no necesariamente que sea 1, 2, 3, ¿verdad? Podríamos hacer que de repente una hoja esté oculta en una caja y que en otra hoja esté el código para abrir esa caja, por ejemplo. Estaría bueno. Esto nada más lo hago para tener una referencia de la medida. Bien, ahí ya tenemos el archivo. Y lo que vamos a hacer es 8 copias de esto. Una hoja, una copia para cada hoja. Bueno, lo primero que voy a hacer es buscar alguna textura buena. Les recomiendo que usen FreePic para eso. Está gratis también. Podría ser, por ejemplo, podríamos buscar algo en Google rápidamente. Como esto no va a ser muy grande, no hace falta que tenga una resolución muy alta. Esto está bien. Y esto ya sería nuestra textura definitiva. Esto lo vamos a girar. Esto lo pueden hacer en cualquier programa de edición. Estoy más acostumbrado a usar Photoshop que otra cosa, nada más. Pero básicamente lo estamos haciendo como yo lo haría. Entonces, ahí ya tenemos. Tiene marca agua. Realmente podríamos borrar esto con la herramienta de clonar. Aumentarle el tamaño. Si se le oculta este circulito es porque el cap lock o las mayúsculas están activadas. Voy a clonar esta parte, vamos clonando, desapareciendo todo. Total, poco de esto se va a ver. Y ahora, un gran problema que tienen todos los juegos es, por ejemplo, que si tomas una hoja ya todas se ven iguales. Y lo que vamos a hacer es volver a abrir esto. Vamos a buscar una textura sucia. Algo que nos funcione. Por ejemplo, me agrada este. Está bien. Copiar. Pegamos. Rotarlo a 90 grados. Perfecto. Y aquí donde dice normal, vamos a tocar las capas de fusión. Y le vamos a dar, por ejemplo, podría ser multiplicar. Aclarar. Me gusta multiplicar. Perfecto. Le bajamos la opacidad para que no sea tan denso. Ahí. Y lo que hacemos ahora es, por ejemplo, ponerle una máscara. ¿Ven? Si yo pongo una máscara sobre esto y le cambio el color al pincel, le pongo negro, selecciono un pincel cualquiera. Acá arriba, por ejemplo, tenemos opciones de pinceles. Esta que está seleccionada podría funcionar. Y lo que hago es, para andar un poquito. Bien. Cada vez que yo pinte encima, lo que va a hacer es comenzar a ocultar, ¿ven? Entonces podrían ocultar una parte para uno, una parte para otro, y ahí ya las hojas van a dejar de verse iguales. Entonces lo que hacemos es guardar esto, lo exportamos. Así como está, como JPG,
da igual. Buscamos la carpeta del proyecto. Y podríamos ponerle esto paper y que sea back, la parte de atrás, para todos los papeles. Bien. Y ahora le voy a poner, por ejemplo, perfecto. Ahora lo que hacemos es cambiar esto. Voy a buscar alguna tipografía HandScript. Ustedes pueden poner la que quieran. Esto, por ejemplo, pasa porque escribí con mayúsculas, creo. Ahí está. Tenemos que buscar una letra más horrorífica. A ver, esto no me convence, pero... No me convence porque no es HandScript, se nota demasiado. Esto, por ejemplo, podríamos hacerle 1000 cosas. Primero le cambiaríamos el color a rojo, ¿verdad? Después, esto habría que convertirlo a rasterizar. Si le damos control T, acá tenemos una malla, nos crea una malla, entonces podemos deformar. Ahí ya no queda más tan parejo. Parece ya más escrito ahí. Y esto lo podríamos ya mezclar también. Ahí, por ejemplo. Y otra cosa que queda bien es que borremos partes de la tipografía. Por ejemplo, podríamos bajar acá la opacidad. El pincel para que no sea tan fuerte. Y, claro. Otra cosa inevitable es una textura de sangre. Después lo vamos a mejorar, ¿no? Ya cada uno a su gusto podría hacer esto. Igual yo lo voy a copiar acá. Me sirve ahí. Lo mismo, fusionamos con el fondo. Ya. Y esto podríamos borrar también. Ahí. Podríamos duplicar un poquito por acá. Y así con cada hoja, que no se vean iguales. Lo que haría es borrar esta parte así. Lo mismo acá. Borraríamos esta parte. Bien. Y esta tipografía podríamos darle doble clic. Acá. Teniendo seleccionado, le damos superposición de colores. Damos clic aquí. Y seleccionamos alguna parte acá. Y ahí está. Ahí ya tenemos el color que más o menos queremos. Esto podríamos hacer 1000 al detalle. Claro que nos va a llevar mucho tiempo, pero ya entienden el concepto. Debe ser acá, lo mismo acá. Bien. Realmente esto deberían tener... Lo que podríamos hacer es crear unos rituales. Le voy a dejar... O sea, me interesaría realmente que participen un poco en el proceso de creación del juego y vayan tirando sus aportes ahí en la caja de comentarios a ver qué podemos agregar acá. Lo interesante sería decir, bueno, el Slenderman tiene una debilidad. Cuando juntas todas las hojas, podrías hacer un ritual que lo va a desaparecer para siempre. Pero necesitas juntar todas las hojas.
Entonces cada hoja sería una parte de texto del ritual. Eso estaría bueno. Pero ahora para terminar con esta parte del video, vamos a guardar. Así les muestro cómo cambiar las texturas, ¿verdad? De las hojas. Exportar. Esto podríamos darle paper from o from 1, porque vamos a tener 8. Y obviamente lo más inteligente es guardar el proyecto en Photoshop para que después podamos alterarlo como queremos. Ahora vamos simplemente a arrastrar esto aquí. Esto sería el frente y esto es la parte de atrás. Perfecto. Ahora si le damos play, ¿ven? Para editar la parte que está acá en la descripción es todo esto que está acá. El texto. Podríamos poner sesión 1 o página 1 del ritual X. Ya está. Bueno, es todo por el video de hoy. Ya tenemos el objetivo de cómo terminar el juego. Vamos a avanzar en el próximo video. Hasta aquí llegamos. Chao.